Sí, no puedo traducir lo que dijo. Bueno, con Claudia trabajamos en 2 centros de salud de la Municipalidad de Córdoba. Somos psicólogas. Claudia Cedrón está en el Centro de Salud de Marqués Anexo y yo estoy en el Centro de Salud de Barrio Los Cortaderos Norte, en la zona de los bulevares. Y bueno, el año pasado ya nos invitaron y este año hemos tenido el gusto de volver a recibir la invitación para participar. Y en esta oportunidad con 2 encuentros, o sea que hoy vamos a empezar a trabajarlo y la semana que viene vamos a seguir. Nos parece muy importante todo lo que se puede pensar desde el rol de promotoras, promotores, para abordar las violencias de género, ¿no? Entonces, para nosotras, bueno, desde la experiencia del trabajo en salud, pero con proyectos culturales que venimos realizando, desde ahí es que nos vamos a parar para proponerles pensar algunas cosas y transmitirles algunas cosas. Porque bueno, venimos trabajando también cruzando la cultura con la salud, que es algo que la vida misma lo cruza a esos 2 campos, y bueno, y desde ahí es que surgió la invitación y desde ahí vamos a hablar. No sé si querés agregar algo, Claudia, antes de que largue. No, vamos bárbaro ahí. Bueno, Lucre, vos te llegó bien el Power, lo podremos... ¿Para compartir ahora? Sí, yo les voy contando brevemente que nos pareció importante arrancar, aunque capaz que ya la conocen, es algo que ha circulado, pero nunca está de más volver a arrancar con la ley que tenemos en nuestro país, que es la ley 26.485, que tiene un nombre largo, es del año 2009 y se llama Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Ese nombrezazo tiene esta ley. Se la vamos a pasar a esa ley por WhatsApp, le vamos a mandar al grupito para que la puedan ver. Bueno, la ley es larga, tiene muchos artículos, pero nos vamos a detener en el artículo 4, primero que nada, porque el artículo 4 plantea una definición y dice así: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Esta ley es un avance muy importante porque antes ¿hay un problema? ¿O estamos bien, Lucre? Yo veo una pantalla de un escritorio, pero no sé qué es.
No sé Sí, si es de lucre. es el mail que le mandé. Bueno, ahí yo sigo total, ya Se escucha bárbaro, seguramente, Mariela. bueno, seguramente la Lucre ya lo va a poder proyectar. Decía que es un avance esta ley porque antes la violencia, sobre todo se visualizaba a aquella violencia con las leyes que teníamos acá, era aquella violencia doméstica, o sea, lo que teníamos era violencia familiar como ley, y lo que se sancionaba era la violencia familiar, o sea, aquellas violencias que se ejercían al interior de la familia solamente. El avance de esta ley del 2009 es que llama la atención, ¿no? Define como violencia no solamente aquella que se comete, que sucede en lo privado, sino también en lugares públicos, como puede ser la calle, como puede ser el hospital, como puede ser el lugar de trabajo. Eso decimos que es un avance, y en esto la Argentina, junto con otros países, con las leyes estas de violencia contra las mujeres que se van dando en distintos países de Latinoamérica, que pasan de la violencia familiar a la violencia contra las mujeres de género con leyes integrales, es decir, que son leyes que piensan la violencia no solamente física, sino también la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, y además no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Esto tiene que ver con acuerdos que los países han hecho a nivel internacional con convenciones. Hay una convención muy importante que es la Convención de Belém do Pará, donde se insta a los países, se los invita a que atiendan el problema de la violencia de género. Y esto hoy nos suena raro porque ya es un tema que está muy tomado, ¿no? Es un tema que hoy en día lo podemos identificar como un problema, pero es un problema reciente, no fue algo que fue una demanda de las mujeres histórica, ¿no? Es con un montón de avances del movimiento de mujeres de distintos países que a partir más o menos de los años 90 empieza a plantearse y a hablar de la violencia contra las mujeres. Antes se hablaba de discriminación contra las mujeres, pero no se hablaba de violencia. Entonces, en un primer momento se toma el problema y se empieza a hablar de la violencia, pero solo en el ámbito privado, y después se da un paso más y se empieza a hablar con estas leyes integrales, se empieza a sancionar y se busca, como dice la ley, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los distintos ámbitos. Y en relación a eso, no sé si está Lucre. Efectivamente, hoy es un día que la tecnología nos va a atacar. No sé por qué no No ven la importa. pantalla. Yo estaba convencida que ustedes estaban viendo la pantalla, imagínate. No sé por qué no. Bueno, Es el día. Claro, es un día de volvamos a. Yo sigo probando, pero yo lo tengo al Power, pero no se los puedo compartir. No sé por qué. Recién te estaba viendo bien el PowerPoint. Ah, ¿sí lo veían recién? Sí, y lo sacaste. Había que expandirlo nomás. Vamos a hacer todas juntas un curso después de cómo usar esta.
Lucre, yo veía el correo, o sea, la pantalla del correo y el archivo abajo, pero es como si faltara cliquear el Power, digamos. Ahí creo que se va a abrir. Parece que se está Claro. abriendo. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve. Ahí está, a ver. ¿Ahí se ve bien o? ¿Lo podés Abrilo un ampliar? poquito más. Ujú. No, eso es lo más que se me amplía. Hace clic en... A ver, bueno, Sí, o viste abajo, Lucre, donde está la barrita a la derecha, ahí subile como Sí. el porcentaje, lo vas ampliando como una lupa. Tiene que poner como presentación arriba. No, arriba dice presentar con Claro. dispositivos. Ujú. Ahí arriba. Ahí al lado de animaciones, dice presentación Al lado con de- dispositivos. Arriba donde está todo el inicio, donde dice insertar, Sí. diseño, transiciones, ahí dice presentar con dispositivos. Más acá al costado. Más arriba, Lucre. Ahí. De la Desde el diapositiva. principio. Sí. Acá, ahí. Ah, muy bien. ay, ¿Quién fue la colaboradora? Así después la escribo cuando tenga otro problema. Bueno, Gracias, gracias. ¿cómo te llamás vos, colaboradora? Mili González. Ah, me Mili, parece que era la Mili. gracias. Una promotora en Mili. acción, Pili. Arrancó. Ah, bueno, vamos a la primera. Esto me acuerdo. Vamos de nuevo. La segunda. Ahí está. Bueno, ahí estaba el artículo 4, la definición que dice lo que yo les decía, y además agrega que se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esa es la definición de la ley, ¿no? Vamos a la diapositiva siguiente, Lucre. Ahí está. Ahí le hicimos un cuadrito donde está el artículo 5 de la ley que habla de tipos de violencia. La ley dice que hay distintos tipos de violencia y habla de la violencia física, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo daño, dolor o riesgo. Y bueno, es cualquier forma de agresión que afecta a la integridad física. La otra violencia es la psicológica, que es aquella violencia que causa daño emocional, disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento, ¿no? Bueno, esta violencia incluye la culpabilización, la vigilancia constante, la exigencia de obediencia, de sumisión, la coerción verbal, el insulto, la persecución. Bueno, después los invitamos a que puedan leer la ley sobre todo esas partes, porque es interesante ver el detalle que plantea la ley cuando habla de violencia psicológica. La violencia sexual es otro tipo de violencia, que es aquella
que cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital. Esto es muy importante porque muchas veces cuando no hay una violación es como que se le quita importancia cuando no hay acceso carnal, y la ley dice que es violencia sexual también otras formas que afectan el derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Entonces, todo lo que tiene que ver con inclusive dentro del matrimonio, la ley habla de violación dentro del matrimonio, o sea, si no hay una decisión voluntaria de un acuerdo de la mujer, la ley dice que también, por más que sea un matrimonio, es una violación, ¿no? Habla de prostitución forzada, de esclavitud, de acoso, de abuso sexual, ¿no? Todo eso está incluido en lo que es el tipo de violencia sexual. Después está la económica y patrimonial, que es aquella que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de la mujer, que puede ser la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. Tiene que ver cuando hay una limitación de los recursos económicos, cuando hay un control del uso del dinero, incluye bastantes situaciones. Y por último, otro tipo de violencia es la simbólica, que es la que a través de patrones estereotipados, y acá la ley se refiere a esos estereotipos que dicen qué está bien y qué está mal, o qué formas debe tener un género o el otro, ¿no? Dice, la violencia simbólica sería la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Es una de las violencias que por ahí más difícil de identificar a veces se vuelve, porque justamente algo que nos pasa es que se naturalizan algunas formas y algunos mensajes y se nos hace más difíciles de ver cómo actúan, y esto va de la mano, los tipos de violencia van de la mano con lo que dice el artículo 6, que es sobre las modalidades o los ámbitos donde se ejerce la violencia. Y ahí vemos que la violencia doméstica, que antes era la única que teníamos contemplada en nuestra ley, pasa a ser una de las modalidades que sanciona la ley 26.485. Las modalidades, dice, a los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes. Y ahí ponen la violencia doméstica, que es la que se ejerce en el grupo familiar, en el hogar; la violencia institucional, que es la realizada por funcionarios, por profesionales, por personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública. Esto es muy importante que después lo podamos conversar, y que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos previstos en la ley, en esta ley. Y quedan comprendidas las que se ejercen en los partidos políticos, en los sindicatos,
en las organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Todo eso se incluye en la violencia institucional. La violencia laboral, como su término lo dice, es la que se ejerce en el ámbito del trabajo, donde se desarrollan las relaciones laborales de distinto tipo de trabajo, puede ser trabajo formal o informal. La violencia contra la libertad reproductiva es la que vulnera el derecho que tenemos las mujeres de decidir libremente y responsablemente si queremos o no tener un embarazo, cuántos embarazos, con quién tenerlo, con qué intervalo de tiempo tener esos embarazos, los nacimientos, ¿no? Todo eso va de la mano con una ley muy importante que tenemos en la Argentina, que es la ley 25.673, que es el programa de salud sexual y procreación responsable. La violencia obstétrica es muy cercana a esta que acabo de definir, pero hace hincapié a aquella violencia que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de la mujer y sobre todo los procesos reproductivos, que incluye el parto, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con abuso de la medicalización, o sea, cuando se convierte en un acto médico y, por ejemplo, todo lo que sucede al momento de parir, sin tener en acto médico, digo, cuando se pone mucho hincapié en la medicación que le van a dar, no se le escucha, los tiempos que se respetan son los tiempos de la institución y no los de la mujer. Bueno, eso también es para charlarlo, es interesante. Y por último, la violencia mediática contra las mujeres, dice la ley que es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o que construya patrones socioculturales que reproducen la desigualdad entre los géneros. Bueno, es medio tediosa esta parte, pero nos parece que una herramienta fundamental para trabajar es tener la información de lo que hoy es nuestro marco legal. Por eso queríamos empezar por ahí. Después está la invitación a que la puedan leer, chusmear las partes que más les interese de la ley. No sé si querés seguir, Claudia. Dale, solo para, en función de esto que fue comentando Mariela, por ahí contarles, digamos, quizás algunos de ustedes ya lo sepan, pero tal vez otros no, digamos, toda esta ley, la ley nacional sobre todo, porque ustedes saben que tenemos una ley provincial, pero que esa ley provincial terminó adhiriendo a esta ley nacional por ser más amplia, más integral y más profunda en la manera de entender las violencias. A mí me parece que es muy importante que estos tipos y estas modalidades que nos compartía Mariela, entendamos que durante mucho tiempo, y todavía creo que aún hoy, digamos, nos falta como sociedad modificar muchas de nuestras concepciones y prácticas, pero por ejemplo, la violencia mediática, o esto que decimos que puede suceder, digamos, a través de los medios, la difusión de imágenes discriminatorias de las mujeres durante muchísimo tiempo era algo divertido para nuestra sociedad. Yo me acuerdo durante los 80, los 90, y aún hoy, la televisión, las publicidades estaban cargadas de contenidos discriminatorios y violentos, pero esto formaba parte como del paisaje y a nadie molestaba, o digo, era como sectores muy
pequeños los que estaban diciendo algunas cosas en estas cuestiones. Y con esto un poco algo que comenzó diciendo Mariela, que las leyes, por más que muchas veces nos parecen aburridas, son como en parte el resultado de un diálogo largo de años que se va dando entre las organizaciones sociales, como muchas veces son ustedes en los territorios, y lo que se va como logrando a través de estas leyes que son bueno, realmente logros para la sociedad. Entonces, a nosotras nos parecía que era interesante no dar por sabido, por conocida la ley, porque muchas veces no se conoce. Muchas veces las mujeres transitan sus partos, o las personas pasan por las instituciones sin saber, por ejemplo, que el buen trato es un derecho, que cuando se discrimina a una mujer en una institución, eso es violencia, eso está sancionado en nuestras leyes, aunque muchas veces no se conozca. Por eso quizá nos quisimos detener en estas partes, que son como las menos conocidas. Cuando hablamos de violencia de género, es como muy frecuente quedarnos muy abocados a la cuestión de la violencia física, y por ahí estas otras formas de violencia, que además muchas veces sostienen todas las otras, ¿no? Cuando decimos que hablamos de la violencia simbólica, es un reconocimiento de esta ley, o un aporte, que parece ser que las violencias de género circulan todo el tiempo en nuestra sociedad, ¿sí? Eso es un gran logro que haya quedado plasmado en una ley, que las instituciones, o sea, el propio Estado, puede ser violento con las mujeres. Y eso dio vuelta la manera de entender las violencias. Hasta entonces se entendía que la violencia familiar o la violencia doméstica, bueno, fue cambiando el modo de nombrarse, pero solo se restringía la relación entre un varón y una mujer, ¿sí? Desconociendo que hay muchas otras maneras en las que principalmente las mujeres, pero también podemos incluir acá, ¿no?, las diversidades sexuales, son discriminadas por ejemplo, las instituciones o la sociedad de distintas maneras, ¿no? No reconociendo que existen, o nombrando. Si uno va a una institución como las nuestras, de nuestro centro de salud, probablemente todas las planillas, las fichas, lo que se llenan, están pensados para varón o mujer. Es como todavía todo un esfuerzo de quienes estamos en las instituciones, el poder como movernos, digamos, de esos lugares y pensar que, por ejemplo, el mundo no está dividido en varones y mujeres, sino que también existen otros que han decidido vivir de otras maneras. Entonces, por eso nos parece importante traer la ley, por más que por ahí es medio aburrido, o no lo conocemos tanto, pero que tiene implicancias en nuestra vida cotidiana de todos los días. Por eso queríamos compartirlo con ustedes. Nosotros en esta segunda parte... Perdón, ya estaría que el Power, eso queda para la segunda clase. Sí, sí. Sí, Lucre, ahora lo que ves ahí, eso ya es para la segunda. No lo dividimos en 2 encuentros, pero es para la segunda clase. En esta segunda parte queremos, bueno, como intercambiar un poco más con ustedes. Entonces les vamos a proponer un trabajo grupal. Entendemos que ustedes vienen haciendo algunos trabajos grupales. Y en ese trabajo grupal, el desafío es que ustedes puedan pensar en sus barrios qué tipos de violencias de género reconocen en sus barrios. Y qué modalidades y qué ámbitos de estos tipos de violencia que vimos al comienzo pueden reconocer en sus lugares, ¿sí?, en sus barrios. Ustedes como promotores, y teniendo en cuenta esto que fuimos conversando, ¿no?, que hay varios tipos de violencias de género y varias maneras en las que asume esta violencia, que son estos ámbitos o estas modalidades que fuimos conversando. Entonces ahora le vamos a pedir ayuda a la Lucre en la parte técnica para poder armar esos pequeños grupitos, y vamos a tener más o menos entre 15 y 20 minutos para trabajar en eso, que ustedes puedan decir, compartirnos qué tipos de violencias de género reconocen en sus lugares, qué modalidades y qué ámbitos también reconocen, y vamos a hacer un segundo ejercicio que ya va a ser individual, donde ustedes puedan decir esto mismo, ¿no? ¿Qué tipos de violencias y qué ámbitos reconocen? Y nos vamos a encontrar
más o menos en 20 minutos, para compartirnos entre todos, digamos, ya más como en plenario o en esta reunión más grande, para que intercambiemos un poco en relación a lo que hemos podido ver hoy, y lo que puedan ir pensando ustedes en los grupos. ¿Parece? Una consulta, ¿hacemos 3 Sí, grupos de Lucre. 5? Sí, Oh. ¿cuántos hoy son? 19. 15. 4 somos nosotros. Sí, sí, podemos armar 4 grupos, me parece, como para 4 no armar grupos. tantos grupos. 4 grupos de 3, 3 de 3, 1 de 3 y 3 de 4. Ah. Ajá. ¿Así? Sí, como vos que vienen trabajando lo que sea más, Más cómodo. piola, me parece. Muy bien. Disculpe, ¿podrían repetir la consigna? O sea, ¿qué tipo de violencia se reconoce en el territorio? Y la otra era... Y la otra es, Sí, vieron que recién Mariela compartió los tipos de violencia y las modalidades de las violencias. Bueno, Sí. eso, poder reconocer los tipos y las modalidades de la violencia. recuerden, claro, los tipos hace referencia al tipo de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o económica, de la libertad reproductiva y la simbólica, ¿no? No me Claro, olvidé son ninguna. 5 tipos de violencias de género que reconoce esta ley, y reconoce 6 ámbitos. Si quieren los repasamos así. Los Sí. tipos eran pregunta. física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, Y simbólica. simbólica. Y después los ámbitos eran la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, que era como muy cercana, digamos, ahí a esto, y la violencia mediática. Gracias. Y este ejercicio es también como para ir cada vez más sensibilizándonos y haciendo ese ejercicio de que no nos pase por el costado, ¿no? Cuando hablamos de violencias, hablamos de vulneración de derechos de personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido nos parece muy importante poder detectarlos, poder verlos, poder que nos inquiete en algún punto para poder pensar estrategias de trabajo en los territorios, que en eso vamos a estar pensándolo más en un segundo encuentro. En el segundo encuentro vamos a trabajar más sobre estrategias de abordaje de las violencias. ¿Quieren David, que...? ¿vos querías decir algo? Sí, bueno, primero que no entendí eso, lo de ¿cómo era? De las violencias separado de lo otro. Y otra cosa, ¿es solo violencia hacia mujeres o todos los tipos de géneros? Que cuando decís los otros tipos de género, ¿a cuál te referís? No, ay, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, varón, mujer, trans, ¿a cualquier tipo de las violencias hablamos o solo de mujeres? Claro. Se habla de violencia de género, o sea, cuando una Sí. mujer es violenta con un hombre, no se entiende como violencia de género. Es un acto violento, se habla de violencia familiar, ¿no? Muchas veces, pero cuando hablamos de violencia de género, lo importante que dice la definición es una relación desigual de poder. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay distintas desigualdades. Una desigualdad que la da, por ejemplo, la raza a la que pertenecemos. Por ejemplo, no es lo mismo ser negro que ser blanco en nuestra sociedad. Va a generar una desigualdad y puede llegar a afectar y vulnerar derechos. No es lo mismo ser adulto que ser niño, ¿no? Y no es lo mismo ser hombre que ser mujer, o ser gay
que ser hombre o ser travesti, ¿no? Entonces, la ley a lo que apunta viene a proteger las desigualdades que se dan por el hecho de ser mujer. Entonces, no nos vamos a meter con ese otro tipo de violencias, porque la violencia de una mujer contra un varón no se la llama violencia de género porque no es por el hecho de ser varón que genera una desigualdad de poder. ¿Se entiende, David? David, Sí, me ahora parece sí. me parece que Está es re muy buena importante tu pregunta. Me Sí. parece que es importante tu pregunta porque es una pregunta frecuente y porque tal vez al comienzo nosotras no trabajamos, decidimos no trabajar esta vez, pero que bueno, ahora me hace pensar que tal vez deberíamos incorporar. La clave estaría como en la cuestión de género, ¿no? Género es un concepto de las ciencias sociales, digamos, de los estudios de género, que lo que vino a poner sobre el tapete es que en nuestra sociedad, a lo largo de la historia, las relaciones entre esos géneros eran desiguales. No quiere decir que el concepto de género inventó esas desigualdades, sino que estas desigualdades ya venían existiendo y por estos cambios que se van dando en la historia, nos vamos diciendo, bueno, esto la verdad es que debería modificarse, ¿no? Como pasó en algún momento con la esclavitud, como va pasando con muchas problemáticas que las vamos considerando como algo que tenemos que modificar en nuestras sociedades. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el concepto de género? No nos dice que los varones no puedan ser maltratados, pero lo que nos dice es que cuando hablamos de problemáticas sociales, o sea, no es una problemática social la violencia hacia los varones, porque en esas relaciones de poder entre los géneros no son las personas que están con mayor posibilidad de ver afectada su vida, el acceso al trabajo por el hecho de ser varones, tal vez por otras cosas, ¿no? Como que tienen que ver con las condiciones sociales, digamos, con la pobreza, otras variables, pero no por el hecho de ser varones. Esa es la cuestión que quieren proteger estas leyes. Por eso se habla de acciones positivas o discriminación positiva, también llaman a algunos, que son leyes que lo que hacen es decir, bueno, ante esta desigualdad vamos a generar algún instrumento, alguna práctica que proteja a estas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad porque partimos de que las cosas no están repartidas de un modo igual. Entonces es como un primer reconocimiento de la desigualdad. Por eso se hace necesaria una ley, porque si no nosotros podríamos decir, pero ¿para qué nos hace falta una ley de violencia si en realidad nos podríamos poner de acuerdo que la violencia no está buena, digamos, afecta la vida, la salud, la integridad, la libertad de las personas? Pero parece ser que necesitamos todo el tiempo afirmar, generar políticas públicas, sociales, para defender esos derechos. Lo mismo sucede con niños y niñas, o, bueno, hace muy poquito se aprobó la ley de cupo trans para trabajo, y es que la verdad es que en un mundo más igualitario quizá no fuese necesario. En este mundo que no es equitativo y que no es igualitario, hace falta que todo el tiempo estemos generando estas leyes que ponen foco en determinadas poblaciones. Entonces un poco es por eso que no es lo mismo, ¿sí? Pensémoslo, yo creo que a veces es más fácil cuando lo pensamos en la violencia hacia los niños, ¿no? Pensemos una situación de violencia. Una madre, un padre golpea a un niño, por ejemplo. Ahí no tenemos duda de cómo es. Pensemos si el niño o la niña golpea al padre. ¿Estamos en la misma situación? ¿Sería una situación de maltrato? No tiene nombre. Eso es lo que nos quiere marcar esta ley, que las relaciones de poder entre los géneros son desiguales, por eso no podemos nombrar del mismo modo, aunque aparentemente pueda ser. Y en eso para mí es muy importante, porque ustedes están en los territorios, en los lugares, construyendo proyectos,
acompañando a sus organizaciones y a las personas del barrio, que puedan como tener una voz clara en estas cosas, que tal vez requieren mucho tiempo de explicaciones, ¿sí? Me parece que estuvo buenísima la pregunta, David, porque nos hace explicitar estas cosas, ¿sí? Gracias. No hay por qué. Si quieren, largamos con... Con el trabajo grupal. Ujú. Sí. Les llega el mensaje. Ahí está. Dale. La semana empieza como a vos más te gusta, a puro entretenimiento. Ya volvieron todas de los grupos. ¿Ya están si no todas? veo mal. Sí. Bueno. Bueno, cuéntenos, cuéntenos cómo les fue en la discusión en los grupos, si les resultó fácil identificar estos tipos o no, cómo ven los barrios en relación a esto que vamos conversando. ¿Vamos por grupo o cualquiera puede hablar? Como quieran, sí. Bueno, nosotros éramos el grupo 2. Ajá. Y bueno, bueno, estuve en el grupo con Silvina, Janina y Claudia. Creo que esos eran los nombres, no sé si no me equivoco. Bueno, yo lo principal que veía era de violencia, era psicológica, verbal y económica, que era en el ámbito doméstico, y dije eso porque, bueno, por lo general acá hay mucho trabajo informal y por lo general quien trabaja son los varones. Todavía seguimos viendo mucho machismo en la casa, entonces por eso por ahí psicológico y verbal está muy presente acá en muchas de las casas. Y lo económico también lo dije porque por lo general los hombres como salen a trabajar, las mujeres se quedan en casa, entonces la mujer siempre tiene que depender del marido para comprar las cosas, los alimentos y todo eso. Por eso dije eso. Bueno, después Silvina dijo que ella veía mucha violencia psicológica en el ámbito doméstico, se veían muchas peleas en la calle, entre el marido y la mujer. Después Janina dijo que ella veía mucha violencia simbólica, esto de la falta de información en los dispensarios, no, la falta de... No sé si me puede ayudar Janina, porque no me acuerdo muy bien, pero creo que en lo institucional, en los dispensarios, por ejemplo, había mucha falta de información. Que no atienden muchos días, bueno, después la otra compa también, Claudia, le pasaba lo mismo de que no hay anticonceptivos o eso. Que no sabíamos ahí bien, por ejemplo, Claudia dijo en la sexual que pasó en lo institucional porque había falta de médicos y falta de anticonceptivos, falta de medicamentos en el ámbito institucional. Eso, bueno, pues, no sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo. O sea, sí, le agreguemos y le preguntemos esto también que estuvimos viendo, que nos dijimos que el tema también policial, también mucho abuso de autoridad, y eso también es una violencia. Vos dijiste que a lo mejor no podía ser porque era sobre los varones, pero también influye, suponete, en la madre
o en la mujer de la persecución también en los barrios de la policía, que hacen mucho abuso de autoridad. Y por ahí uno se tiene que, la mayoría se tiene que quedar callado o se lo tienen que llevar preso, le ponen lo que ellos quieren, una resistencia o hacen lo que quieren. También eso también es un daño psicológico, moral que hace la policía. Aunque vos viste que contra la policía tampoco a veces en los barrios no se puede ir porque ellos tienen la de ganar, porque ellos son la autoridad, pero por ahí ellos la cuentan como la quieren contar, no como es la realidad también que pasa en los barrios con la policía. Eso no nos había quedado bien claro. Lo habíamos estado hablando, pero viste que no nos había quedado bien claro. O sea, no sé si eso también entraba en una violencia. Sí, no. Mariela o Claudia. Bien. Sí. Claudia, todo eso Sí. que van comentando nos ayuda también para ir como es un tema también tan grande, es difícil darlo en 1 o 2 clases. Pero todas estas preguntas y todo esto que van aportando nos ayuda como para ir trabajando sobre algunos otros aspectos. Con lo de la violencia policial es, como vos lo decís, es realmente violencia. El tema es que, de nuevo, no estaríamos en este caso hablando de violencia de género. Sin dudas que hay violencia y sin dudas que el abuso policial es algo que seguramente todos ustedes conocen en sus barrios. A veces puede darse que se den las dos cosas, ¿no? Donde además de ser abuso policial haya violencia de género, porque haya violencia institucional que ejerce un agente, por ejemplo, de la policía hacia alguna persona. Pienso en las mujeres que ejercen la prostitución, pienso en las poblaciones de trans, pienso en las jóvenes que de pronto se pueden reunir en una esquina. Bueno, hay muchos ejemplos que seguramente ustedes conocen, o cuando una mujer va a hacer una denuncia por violencia y no se las quieren tomar en la unidad judicial. Muchas veces las situaciones de violencia se cruzan entre ellas. No es que la violencia de género se da en el aire, se da en una sociedad en la que hay un montón de otras violencias, ¿no? El no tener un trabajo es también una violencia del Estado de no garantizar cosas mínimas, o el no acceder a la educación para algunas niñas y niños. El tema es que podamos ir afinando el ojo y los sentidos y nuestra capacidad de análisis para ver cuándo estamos hablando de situaciones de violencia de género. Pero como vos decís, algunas veces se dan juntas esas situaciones de violencia. Por eso es importante lo que traes, porque no siempre se nos dan como ejemplos de libro. La realidad es mucho más compleja siempre que lo que podamos ir conversando o leyendo en una ley. No es que porque sea violencia de género, no sea otro tipo de violencia también. A veces como que se suman esas violencias. No sé si como decían, claro, que yo creo que iba tratando de pensar en qué términos está definida en la ley, que pensemos que las leyes son construcciones también. Hay otros países que, por ejemplo, tienen la violencia de género escolar. Nosotros acá no tenemos la violencia de género escolar. ¿Se entiende? Entonces son formas, son construcciones que nos hemos ido dando, que en cada país se va armando la ley. Son todas parecidas las leyes, pero esto que ustedes plantean, como ustedes dicen, tanto lo del dispensario como la violencia ejercida por la policía, sería violencia institucional, ¿no? Con una cuestión más, cuando hablan de creo Janina decía, lo de los métodos anticonceptivos, cuando no hay métodos anticonceptivos, cuando te obstaculizan el acceso a los métodos anticonceptivos, por ejemplo, que solamente lo entrega un doctor, que ese doctor va de tal hora a tal hora y vos en ese horario estás trabajando, bueno, eso está ahí enmarcado en lo que decíamos que era la violencia que tiene que ver con la salud reproductiva, la salud sexual y reproductiva,
que tiene que ver con el derecho a elegir cuántos hijos tener, con qué, cuándo tener los embarazos, ¿no? Y a la vez, si hay malos tratos, si a mí, cuando yo voy y me dicen, disculpen, quizá no es muy bonita la expresión, pero para que vayamos poniendo ejemplos que han sido lamentablemente frecuentes, bueno, ahora jodete, ¿para qué abriste las piernas? Ahora bancatela, ¿no? Eso es violencia obstétrica. Entonces está bueno este tema que traen de los jóvenes, porque vemos cómo la violencia no queda solamente en la persona que recibe la violencia, sino que repercute en toda una familia, una comunidad, y sabemos de que hay contra los jóvenes, hay toda una persecución que es muy particular y tiene sus diferencias con la violencia que a lo mejor la misma policía puede ejercer contra una mujer, ¿no? Y a la vez no es lo mismo la forma, la persecución o el ejercicio, a lo mejor el acoso hacia una mujer en el barrio cuando la paran, a cuando es alguien que está trabajando, ¿no? El acoso, el chantaje, cuando alguien que está trabajando, digo, trabajo sexual, ¿no? Cuando está en situación de prostitución. Entonces está bueno, me parece, para pensar todo esto que han traído. Y no algo sé si más algo que- más del grupo. Sí, una cosa más para de lo que viene saliendo hasta Sí. acá. A mí me parece que hay algo que orienta mucho para saber si estamos hablando de violencias o no, que es el poder ver que en todas las violencias, ahí sí es más general lo que estoy diciendo, ¿no? En todas las violencias hay una relación de poder desigual entre quien la ejerce y quien la sufre a la violencia. Y esa es una clave muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se nombra como violencia algo que por ahí podría llamarse agresión o ser otra cosa, pero no necesariamente violencia. Ejemplo, 2 niños jugando en la escuela. Por ahí para los adultos ese juego de los niños es violento, pero para esos niños que están jugando no lo significan como violencia. Están jugando. O sea, jugar, digo, yo pongo un ejemplo medio viejito, capaz que haya otros superhéroes ahora, pero digo, los Power Rangers, yo me acuerdo en una época pasaba esto, ¿no? Los chicos jugaban a las patadas, a los Power Rangers. Y eso para los adultos era violencia, pero los niños ahí no había una situación de violencia tan claramente, o habría que ver las edades entre esos niños. Entonces, para que hablemos de violencia, tiene que haber algo entre esas dos partes, podríamos decir, quien ejerce la violencia, quien sufre esa violencia, que lo ponga en una relación de poder desigual, que puede ser por la edad, por la fuerza, por el género, por la situación económica. Siempre hay algo que va a hacer que haya una diferencia. Y ahí vamos a estar hablando de violencia. Nosotras hoy les proponemos, hoy y la próxima clase, que trabajemos específicamente sobre uno de esos tipos de violencia, que no es la única, que es la violencia de género. Y eso, digo, para un poco retomando lo que hablábamos hace un rato con David, para que podamos como circunscribir un poco el campo, porque si bien en todas las violencias va a haber una relación de poder desigual, cada una de las violencias nos va a mostrar cosas diferentes, va a haber cosas diferentes para que analicemos, ¿sí? Cuando hablamos de la situación del abuso policial, que es un tipo de violencia, no es igual que las situaciones de violencia de género. Entonces ahí hay que entrar a analizar otras cuestiones, ¿sí? Entonces, por eso está bueno que ustedes traigan ejemplos de la realidad, donde ahí es donde se nos hacen, ¿no? Como más complejo pensarlo. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que Sí, a sigamos mí me compartiendo? parecía Sí. algo, bueno. Dale, David. No, algo que había dicho no sé si lo había dicho yo, pero me pareció importante lo que dijo Janina, que también la falta de información en los centros de salud o en propagandas o lo que sea, también ese es un tipo de violencia hacia las mujeres. Exactamente.
Eso creo que no lo había dicho, por eso lo traje como de vuelta. Buenísimo. ¿Algo más que quieran compartir de este grupo? O si no, pasamos a algunos otros. No, Yo puede puse empezar el grupo en el 1. caso mío, el grupo, yo soy Xioxoy. Los lugares físicos, el extracto social económico en los sectores carenciados, puse yo. En el caso de donde yo estoy en Alberdi. Tengo muy pocos niños carenciados, o sea, todos tienen su vida. Pero me tocó un solo caso de un niño carenciado, cuando le estuve dando clases de música. Un niño introvertido que a la final pude corroborar que era el padre, era alcohólico y le pegaba a la madre. Ahí hay una violencia física y psicológica. Después me enteré a partir de las clases que el niño, varias clases que el niño me dijo después. Con la música era un poco tranquilo, pero sí estudiaba por su cuenta, pero no me contaba el problema, me lo vino a contar cuando ya tuvo bastantes clases. Claro. Hay una desigualdad también ahí. Bueno, eso fue lo que puse yo. Porque muy pocos casos de eso tengo en Alberto, en Lluvis y en el centro vecinal donde daba clase. Bien. ¿Y con quién más estabas en el grupo? Estaba con... Bueno, acá hablo yo, estaba en el grupo de él. Lo que yo puse, las violencias más reconocidas, la física, psicológica y sexual en nuestra zona. Hay mucha violencia de adolescentes, parejas adolescentes, demasiada, muy mucha. Y en el ámbito institucional también por la falta de anticonceptivos en el dispensario. La falta de acceso a los mismos. ¿Institucional a qué? ¿En qué institución? En el dispensario. Sí, por la falta de anticonceptivos. Claro. Se dan cuenta que avance, ¿no? Poder ver que hay un derecho, porque hay una ley que dice que los anticonceptivos forman parte de un programa y que se tiene que garantizar eso para poder decidir libremente cuándo tener hijos y cuándo no, y si queremos o no queremos. Entonces que hoy lo podamos plantear como una violencia a esto cuando se vulnera el derecho y no está garantizado el método que debería estar, es un avance muy importante si pensamos en no muchos años atrás, ¿no? Me parece muy interesante que lo puedan plantear. Miren, hay dos grupos y los dos grupos plantean ese tipo de violencia, ¿no? No sé si alguien más del grupo. Lo único que aportaba yo, además de las violencias que se vieron, es como que es difícil poder ver esas violencias a menos que uno tenga contacto con la persona. Porque o se puede uno enterar por lo que dicen los demás, pero es difícil. A veces la violencia, yo más me refiero a la violencia doméstica, ¿no? Que es la que pasa detrás de las paredes, detrás de las puertas de una casa. Y le decía que, bueno, en eso, como que tiene mucha importancia ustedes, las psicólogas, que es a donde las personas pueden recurrir pidiendo ayuda. Porque los vecinos a veces veo como que no saben cómo enfrentar esas, o cómo ayudar en esas violencias, ¿no? Hasta sale, a veces uno quiere defender a la mujer y la mujer sale defendiendo al varón, entonces a veces es difícil cómo ayudar en eso.
y no son tan visibles las violencias económicas, psicológicas, no son tan visibles. Ahora en instituciones yo sí lo viví de manera personal con mi hija en el hospital neonatal, tuvo un muy maltrato por ser jovencita, por haber quedado embarazada jovencita, y muy maltratada adentro, muy maltratada. Hasta que ella se desmayó antes de tener a su bebé. Entonces, bueno, digo, son profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos de los demás? Pero bueno, no son todos, son algunos. Por eso, bueno, la violencia está en todos lados, todo tipo de cultura, ¿no? Es lo que yo, es lo Carmen, hay algo que dijiste muy importante, es, de nuevo, esto aparece de la violencia doméstica, y que algunos llaman doméstica, otros hablan de violencia familiar, que es un tipo de violencia de género, pero en el ámbito de la casa, del hogar, de la familia, o en las relaciones de pareja, digamos, y que la gravedad por ahí justamente se da porque sucede en un ámbito de privacidad, donde es difícil saber lo que sucede. Y esto le da como una particularidad a la violencia también en el hogar, digo, para que no creamos que no es que no importe ese tipo de violencia. La invitación a pensar los otros es un poco porque es lo que más nos cuesta pensar todavía como sociedad. Como decía Mariela recién, es un logro que ustedes estén señalando situaciones de violencia obstétrica o de violencia institucional como un tipo de violencia, porque quizás hace unos años atrás no lo hubiesen podido reconocer como un tipo de violencia, o hubiesen dicho me trataron mal, pero no lo hubiésemos podido leer, digo no ustedes, sino socialmente, no lo hubiésemos podido nombrar de esa manera. Entonces esos son avances. Es vergonzoso que el sistema de salud maltrate a las personas, digamos, el buen trato no es algo que se hace de onda, sino que todas las personas que estamos en el sistema de salud o en las instituciones del Estado, tenemos la obligación de tratar bien a las personas, porque todas las personas tienen el derecho a ser bien tratadas, digamos. Y esto, aunque ustedes no lo crean, este curso de promotores o este tema que estamos trabajando hoy, muchas veces los profesionales no acceden a este tipo de formación. A ustedes les parecerá llamativo, pero la ley de violencia, que tiene un montón de años, que es del 2009, no es conocida, por ejemplo, por la mayoría de los profesionales del sistema de salud. Y eso es grave. Y eso tiene que ver con que en la formación de las carreras, estos temas todavía no son tenidos en cuenta tan fuertemente. Se van dando avances, pero esos avances son muy lentos, mucho más lentos que la realidad. Por eso llegamos a situaciones tan tremendas y tan terribles como son los femicidios que vemos todos los días repetirse en los medios. Pero en eso, todas y todos tenemos una cuotita de responsabilidad también, y de posibilidad de modificar. Por eso, o con eso también nos queremos quedar, ¿no? En su rol de ustedes como promotores, pueden ir, por ejemplo, dando a conocer estos derechos, estas leyes. No siempre el Estado es el que garantiza los derechos. A veces, lamentablemente, el Estado es vulnerador de derechos. Entonces también eso, ¿no? Si nos quedamos como con la ley pelada, o en el aire, decimos, bueno, ya está todo listo, tenemos una ley, ya está. Bueno, parece ser que no. Para que eso sea efectivo, los ciudadanos, es como la otra parte, ¿no? Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que ejercer esos derechos, o sea, apropiárnoslo. Ustedes lo conocen muy bien, no solo con la ley de violencia, con todas las demás cosas y los demás derechos en los barrios. Ustedes saben que hasta que las ciudadanas y los ciudadanos no se apropian de esos derechos y los empiezan a ejercer o a reclamarlo de alguna manera, parece ser que son un lindo concepto y nada más. Así que en eso no es como para que nos quedemos tranquilas, digamos, sino para que salgamos a pensar de qué manera o qué cosas podríamos hacer en los territorios con estos temas. Sí. Y en eso invitar a la creatividad, porque es mucho lo que ustedes están haciendo y pueden seguir haciendo. Que eso ya lo vamos a trabajar en el segundo encuentro.
¿no? Ahí Nadia ponía en el chat, sí, ponía que estaba en el grupo de Mili González con 2 personas más, y como les dije, que en mi barrio, ya que es muy grande, hay muchísima violencia de género, de lesbianismo, mucha envidia, mucho maltrato. Yo entiendo que lo que nos cuenta Nadia es la violencia hacia, específicamente hacia las mujeres lesbianas, si no entiendo mal. En relación a eso, es algo muy, muy frecuente, estos que se llaman violencias ligadas con el odio, ¿no? Hacia las diversidades, y que bueno, me parece importante si lo han podido conversar, porque hay sí eso, y al hombre Eso, también. y al hombre claro. también. Gracias, Nadia. Sí. A mí me parece importante, lo ideal hubiera sido que empezáramos, lo que pasa es que sería muy larga nuestra intervención y es un curso de promotores y promotoras culturales, pero toda la cuestión de género, poder pensar estas construcciones de género, las distintas identidades y las vulnerabilidades, ¿no? A las que están expuestas estas distintas identidades, ¿no? Entonces, la discriminación, todavía nos falta mucho como sociedad en relación a las discriminaciones, ¿no? Que se ejercen sobre las personas que tienen identidades que no son hombre-mujer, ¿no? Y me parece, como para ir tirando, que en esto de las envidias u otras cosas, también distinguir que a veces hay conflictos en las relaciones que no son violencias, ¿no? O sea, puede haber, voy a poner un ejemplo, en el ámbito laboral, en el lugar de trabajo, a lo mejor se genera un conflicto entre un compañero y una compañera, ¿no? De trabajo. Por cómo distribuyen la tarea, o porque hubo una rotación en el lugar del trabajo. Eso, no porque sea un varón y una mujer, ya lo vamos a pensar como una situación de violencia. Entonces, porque esto también por cosas que a veces escuchamos, que dicen, ay, ahora todo es violencia de género, no le voy a decir nada porque me va a salir a denunciar, porque ahora todo es violencia de género. No, tampoco, y en eso tenemos que ser cuidadosos, porque los conflictos en las relaciones humanas están, o una relación, las parejas pasan por crisis, pueden tener discusiones, pero una cosa es una cosa, una crisis, un conflicto, una discusión. Otra cosa es que en ese conflicto o en esa discusión, por ejemplo, el varón ejerce el poder denigrándola, insultándola, controlándola, pegándole, ¿no? Es importante ir separando, ¿no? Y como decía Carmen, y como decía el compañero que trabaja en Alberdi, esto del tiempo que lleva a hablar de las violencias, es algo que lo vamos a trabajar la semana que viene, en la próxima clase, porque hay toda una cuestión ahí de los tiempos, de poder hablarlo, de qué podemos ver y qué no podemos ver, qué podemos hacer desde nuestros roles, ¿no? Eso lo vamos a ir trabajando. Creo que queda otro grupo, ¿no? Sí, queda un grupo más. Hola.
Sí. Acá estoy sin cámara, disculpen. Ay, no te vamos a poder mirar. Ay, no. Yo estaba ahí con algunas compañeras, estaba con Nicole, con Milagro, Melania. Melania, Milagros. Soy yo, Melania. Sí. Melania, Milagro, y no sé si querés hablar, Melania, porque ella dijo bastantes cosas. Yo lo que le decía que estoy re mal de la garganta, me podrán escuchar. Ay, Entonces que hablo de poquito y las traigo a la Romy para que charlen. Nosotros cuando nos pusimos a conversar sobre las experiencias que tenemos en los territorios, marcamos todos los tipos de violencia, vean, observen, pintamos todos, porque todos los tipos de violencia se dan en el barrio. Yo trabajo en el nylon, en la casita, así que Claudia, yo te conozco a vos. Trabajo en la casita del nylon. ¿Cómo andás, Mela? Bueno, nosotros marcamos en realidad más o menos lo que dijeron todos nuestros compas antes, violencia física, la psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, que vemos todo. Nicole dio muchos ejemplos sobre muchos vecinos que tiene, y mucha violencia física y psicológica, que era lo que más se veía. Cuando Carmen recién decía, comentaba esto que es muy difícil de poder observar otros tipos de violencia, nosotros cuando en la casita empezamos a hacer las rondas de mujeres, empezaron a visibilizar y a poner en palabras, y pudimos ver con mucha más facilidad, digamos, todas las violencias, porque empezaron a hablar. Entonces, a nosotros este pasito nos fue más fácil poder visibilizar un montón de otras cosas, que la física, más que la física que se verbaliza y se naturaliza tanto en el barrio, ¿no? Y bueno, empezamos a contar como muchas experiencias muy particulares y muy fuertes también, que digo que dentro de esta naturalización dentro del barrio, por ahí, bueno, para mí yo no lo voy a naturalizar nunca, pero pasa esto que, no, porque, bueno, voy a hacer mi guasa, ¿no? Pero no, porque esta hija de puta le pegué porque no me esperó con la comida, o como cosas muy, muy naturalizadas constantemente. Y sí, lo que hablábamos, que en los ámbitos también los marcamos todos, hablábamos mucho de la doméstica, que sí es lo que más se visibiliza por ahí entre nosotros, que lo vemos constantemente, pero la obstétrica también, esto del ejemplo de Mariela de abrir las piernas, las vecinas mismas dicen que reciben ese trato. En la obstétrica lo mismo. Contra la libertad reproductiva también nos pasaba lo mismo, en cuanto a la falta de info y de que muchas vecinas, por ahí, sobre todo las adolescentes, cuando nosotros sugerimos, bueno, ¿y qué método anticonceptivo estás usando o algo? Como que hay algunos métodos que les generan dudas porque no saben. No, que me puse el chip pero me lo saqué porque me pasó tal cosa, me pareció raro, no me explicaron, yo no quería tal cosa y pasó esto. Bueno, entonces eso también lo vemos mucho y pasa mucho también en el dispensario nuestro, sobre todo cuando, lo que nos van contando las adolescentes que lo están sufriendo mucho. Y bueno, y en cuanto a toda institucional, pasa, o sea, todo lo mismo que venían diciendo los compas es lo que habíamos charlado nosotros. No sé si alguno de mi grupo quiere agregar algo particular, pero hablábamos también de la mediática, de esto que pasa de que siempre se visibiliza el nombre de la mujer por todo, digamos, esto de los datos de las mujeres, la foto de la mujer, como que están siempre expuestas. Uy, no sabes, a la Sole le pega al marido, y es como que siempre, la Sole le pega al marido, y siempre se visibiliza, hay mucho eso, y el hombre, el marido, todavía no sabemos cómo se llama. Bueno, entonces charlábamos también de eso mucho. No sé si la Romy o Nicole quiere agregar algo. Mili dice que no tenía audio ni cámara. Sí, yo lo que quería decir también es que veíamos de que siempre se asigna como las tareas, todas las tareas del hogar y del cuidado siempre están como las mujeres presas de eso, estamos, porque también lo vemos en las actividades o en la participación dentro de las organizaciones o en el barrio, que bueno, las mujeres por ahí o no vienen porque no pueden, porque tienen que quedarse a maternar o demás, o vienen y vienen con sus niños, sus niñas, cuando en los varones no pasa eso, digamos. Y también veíamos, digamos, lo del acoso callejero, que si bien por ahí en algunos ámbitos no, pero todavía
seguimos teniendo miedo de caminar, o nos cruzamos de vereda, o hay ciertas horas del día que no son confiables para andar solas, entonces evitamos circular en esos horarios. Por ahí tenemos que andar avisando a nuestras madres, a nuestras amigas, cuando llegamos a un lugar, cosas que nos suceden, digamos, producto de estas violencias, que por ahí los varones van solos, digamos, andan por la calle, o sea, no tienen que, no andan avisando si llegaron bien o no, algunas de esas cosas también. Bien. Bien, sí, ahí fueron diciendo como algunas cosas parecidas que aparecieron en los otros grupos y algunas otras cosas diferentes, ¿no? Esto de las tareas del hogar, que es algo también por ahí naturalizado por las mujeres, los varones, por casi todos, digamos, de que esto es algo que históricamente lo vienen sosteniendo generalmente las mujeres, y que ocupa todo el tiempo de la vida, ¿sí?, de las mujeres. Esto, la crianza y el cuidado, las tareas de cuidado, en general son ejercidas por mujeres. No siempre, pero en general. Estas situaciones son situaciones de desigualdad, digamos, y es importante que las vayamos detectando como situaciones que nos ponen en lugares diferentes a las mujeres con menor posibilidad de tener oportunidades para otras cosas. Una de las cosas que se calculó hace unos años, varios años, es el valor económico que tiene el trabajo que se genera en la casa. ¿Por qué? Porque para la economía mundial, digamos, en las mujeres, el trabajo doméstico, el trabajo que se hace en la casa, pareciera que no producen ningún valor económico, ¿no? De hecho, muchas veces las mujeres, también otro grupo habla de la dependencia económica, esta dependencia económica que por ahí tienen a veces las mujeres respecto de los varones, hace que sea más fácil la violencia, ¿no? Depender del compañero teniendo niños y niñas, no es fácil, por ejemplo, salir de una situación de violencia. Imagínense a dónde se va a vivir, cómo se va a resolver la vida cotidiana. Y muchas veces esas son las situaciones que frenan a una mujer para tomar otras decisiones o por ahí salir de una situación de violencia. Pero en este cálculo que les decía del valor económico que tiene el trabajo doméstico, lo que se pudo ver, haciendo una lectura de género, también de la economía, es que las mujeres producimos con ese trabajo doméstico que parece chiquitito, invisible, repetitivo, de todos los días, que no se termina nunca, contribuimos a la economía mundial en más del 50% de lo que produce el mundo. ¿Por qué? Porque ese trabajo que se hace cotidianamente en la casa, de no estar, lo tiene que hacer otra persona. ¿Sí? Que algunas de ustedes, quizás ustedes o alguien que conozcan, trabaja en casas de familia, limpiando, digamos, o cuidando de personas. Y a ustedes les reconocen económicamente ese trabajo, ¿sí?, o a la persona que lo hace. Esto significa que tiene un valor económico. Entonces, ese trabajo que hacemos cada una de nosotras en nuestros lugares, en nuestros hogares, produce un valor económico para esa familia. Y eso es lo que permite que otra persona pueda salir del hogar a trabajar en otra cosa. Si no, no sería posible. ¿Quién cocinaría? ¿Quién sacaría la basura? ¿Quién limpiaría la casa? ¿Quién haría todo eso? ¿Se entiende? Entonces, poder registrar estas cosas también como poder ver que tal vez podemos repartirnos las tareas en los hogares, y esto incluye a niños y niñas, incluye a los compañeros, a todos quienes viven en un lugar, en un hogar, ayuda a que la cosa sea un poco más equitativa. Porque las violencias también vienen, o generalmente vienen, de esas desigualdades, que son, que van estructurando formas. Entonces, a veces, salir de una situación de violencia empieza por algo más chiquitito. ¿Sí? Y lo otro último que digo es en relación a los piropos, que durante mucho tiempo se vieron como algo simpático, como, ay, ¿qué les puede molestar si les estamos diciendo algo lindo?
¿A quién, dijo una vez el expresidente, me acuerdo, a todas las mujeres les gusta, ¿a quién no le va a gustar que le digan, mirá que, bueno, no quiero decir una guarangada, pero como si fuese algo que a nosotras nos gusta, ¿sí? Y que sobre nuestro cuerpo todas y todos los demás pueden opinar. Este tipo de violencias que se ejercen en el espacio público son las más difíciles de identificar. De hecho, todas nosotras, creo, me animo a decir que las que somos, en algún momento nos ha pasado, las mujeres, de cruzarnos de vereda al ver un grupo de varones. Y esto no los vuelve a los varones culpables de algo, digo, para que no lo pensemos como una guerra entre los géneros, sino que es algo que ya funciona de ese modo, porque en nuestras expectativas, para circular por el espacio público, tenemos que pensar que si tal vez pasamos por esa vereda, nos pueden llegar a decir algo desagradable, o agresivo, o ofensivo, que nos intimide. Entonces, también en el espacio público hay un montón de situaciones de violencia, de género, que se pueden vivir. Nosotros desde hace unos años... Ahí habían, sí, habían desactivado el micrófono, no sé si querías decir algo, me figura como Nicole, no, todavía no los conozco. ¿Dónde está Nicole? No sé si fue sin querer o que quería hablar. No, quería decir algo nada más como las chicas ya habían dicho todo. No podía iba a decir bien. algo y las chicas habían dicho todo. El tema de eso de los piropos en la calle, es verdad. A veces, yo ando en la calle muchas veces, ando por todos lados. A veces sí, cuando ves alguna obra, sí te tienes que terminar cruzando de vereda, o si no, hacer como oído sordo, porque si le contestas se puede armar problemas. Sucede todavía. Depende también del lugar que haya obra. Igual que en la calle, yo recuerdo que antes vos pasabas por la calle y pasó uno en moto y te decía cosas, o te gritaba o te insultaba. Igual que en un auto, que te tocan bocina. Ahora eso como que yo lo veo un poco como que, no digo del todo, ¿no? Sino como que ha desaparecido un poco. Pero sigue estando, obviamente. No es que se ha dejado, ¿me entiendes? Pero sigue estando esa violencia, digamos, si a nosotros no nos gusta que nos digan algo feo, ¿por qué? Si no les damos el lugar tampoco, obviamente. Y como decían las chicas, esa de violencia física, psicológica, pasa muchas veces, yo lo sé por mis vecinas, por una prima que le pasó mucho tiempo, esa violencia física, psicológica, eso lo vivían y venían y me la contaban. Incluso, no hace falta, acá al frente de mi casa, siempre hay una parejita que pelean y no saben los tratos que se dan. Y horrible. Y yo digo, ya empezaron, tenemos que escuchar lo que no tenemos que escuchar, porque obviamente si hay un problema, cada uno lo tiene que solucionar hablando y de la buena manera. Tampoco irse a la violencia porque no ganan nada, porque se terminan lastimando y al rato están juntos de nuevo. Por eso una vez me metí cuando encontré una chica, así venía de la casa de mi tía, era tarde de la noche, me venía para mi casa y yo escuchaba gritos de una chica y yo no sabía dónde era, y era como que al frente mío estaban arriba de un auto, el tipo le estaba pegando a la chica. Entonces yo me crucé, le abrí la puerta, la bajé, le dije, vení, pégame a mí, que le vaya a pegar a ella, abuso de mierda, no ve que es una mujer, y un montón de cosas le dije. La terminé acompañando a la chica, y no sé, allí el tipo, de una y no más, hablé a un oficial, le dije lo que estaba pasando, le dije, yo lo voy a acompañar hasta la casa porque no voy a permitir que le pegue. La chica como que tenía miedo del novio, y dice, no, acompáñame hasta mi casa, ya está, déjalo. ¿Cómo diciendo ya está? Si yo voy a estar de nuevo. Al tiempo, bueno, lo acompaño, yo estoy en la casa, la dejo, me vuelvo a mi casa, nos dimos un número de teléfono, nos hicimos amigas, y me contaba que el tipo seguía yendo a la casa de ella, a Calera, a molestarla. Le digo, ¿por qué espera que no hace la denuncia? ¿Qué está esperando? ¿Que te mate? ¿Que te haga otro daño? Y ni de ahí nunca más la vi. Perdí contacto de ella y es como que yo quise dar una mano,
y a la vez como que terminé quedando mal porque digo, si ella sigue estando en el tipo, la que queda mal soy yo. Por eso acá en el frente cuando discuten a parejita no me meto por ese tema, porque a lo mejor ellos vuelven a estar juntos como hacen siempre y una termina quedando mal. Eso quería decir. Bueno, ¿Qué tema? Nicole, un temazo trajiste. Mal. Un temazo. Lo vamos a volver a trabajar más en el segundo encuentro, pero es lo que nos pasa a quienes trabajamos en los lugares cuando acompañamos las situaciones de violencia, lo que traes vos, cómo repercute en nosotras y nosotres, digamos. Entonces, lo vamos a retomar, ¿sabes? Pero es importante lo que dijiste. Bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar. Nos faltó Luli. Dale, Luli. Nosotros somos el grupo 4. Estábamos y estábamos con Gabriela. Y nosotros pusimos en lo que es mi territorio, en lo que es Somona de Güemes, parte Nueva Córdoba y Observatorio, y Cupani. Yo desde mi territorio veo que es mucho lo físico, lo psicológico. Más que nada hago hincapié que en esto coincidimos las tres, en la cuestión económica. Y en lo otro, en lo económico, partamos de la base, como la mayoría de mis compañeros dijeron, en lo económico es porque como que quedó en el tiempo el varón, y es como que el único que tiene que salir a trabajar es el varón, y por ahí una mujer si le quiere ayudar o le quiere aportar, es como que ellos se sienten ofendidos, y por ahí también empieza la discusión, y eso no genera buen comportamiento en relación al varón. Inclusive hasta la familia de una pareja X, por ahí eso se torna como algo machista, que él sí o sí es el que debe llevar la comida a casa, pagar todo. Y en lo otro, nosotros pusimos doméstico y laboral, y en lo particular puse también obstetricia, porque conozco un caso particular que había una chica que 12 años estuvo luchando, de hecho tuvo violencia de género, o sea, 12 años aguantó mucho, que fue muy triste cuando, es más, por ahí lo cuento y me emociona porque nos tocó muy de cerca. Tuvo que aguantar mucho, 12 años, del cual tuvo 3 hijos preciosos. Ella es una reina, como yo siempre le digo, vos sos una luchadora en todo. Cuando ella tuvo su primer hijo de esta pareja, fue el regalo más hermoso que tuvieron. Y ya con el segundo embarazo, ella decidió, no fue planeado, se enteró a los 5 meses. Bueno, desde ahí la acompañamos y todo, y le dijimos, bueno, fíjate si podés ligarte las trompas, si no querés más nenes, fíjate, cuídate. Y cuando ella estaba haciendo todo el trámite que iba a los controles, de hecho, le dijeron de que no le iban a ligar las trompas, porque en un tiempo, si ella se separaba de su marido o lo que fuera, ¿qué iba a hacer con su otra pareja? Entonces ella le dijo de que no quería saber más nada. Después, al tiempo, a los 10 meses, quedó embarazada de vuelta y siguió el mismo problema con su misma obstetra, y le dijo de que, bueno, que se jodiera, que era tema de ella, y que al día actual ella no tiene ni ligadura de trompa, y es algo que lamentablemente tanto en el dispensario como en el Hospital Misericordia están bastante como quedados en la antigüedad, por decirlo así. Y en lo psicológico, nosotros trabajamos con un compañero que tiene una escuelita de fútbol, que es nuestro psicólogo del barrio, por decirlo así, que siempre está pendiente, pero por ahí hay situaciones que escapan de su alcance, y como que cuesta un poco demasiado, así que eso era todo. Qué Buenísimo, bueno. Luli. ¿Alguien más del grupo quiere agregar algo?
Flavia comentaba que ella está en un centro cultural, más que nada con señores mayores de edad, y entonces como que no era tanto el físico, sino era verbal, o sea, el bullying con el género. También comentaba Flavia en lo que estuvimos hablando, y Gabriela hizo hincapié en la mayoría de los temas de todos los que participamos. Bien. Bueno, primero agradecerles porque hubo muchísimo intercambio. Nos quedan como ganas de seguir conversando, pero nos parece por ahí también importante también ir cerrando para que no, por el horario, son las 6:10 y porque varios de ustedes ya se están empezando a ir. Nos queda un cortito que queríamos compartirles. No sé, Lucre, si se puede compartir ese corto y darles como una pequeña consigna para el próximo encuentro. ¿Podremos, Lucre? Ahí vamos. ¿Lo están viendo? No. Ahí se abrió. Ahí se está como detenido. ¿Lo ven? Sí, pero está como en cámara lenta. Y sin Ahí se lo sonido. veo. Se ve, pero no se escucha. Uh-huh. A ver si le puedo poner, subir el volumen. Mientras la Lucre sube el volumen y lo prepara, les decimos que le vamos a pasar material audiovisual por el grupo sobre estos temas que hemos estado charlando. ¿Ahora se ve mejor? Igual, Lucre, y no se escucha nada. Era lo de los cortitos, no, mientras la Lucre claro. va viendo si se puede, era como ilustrar algunas de las situaciones de violencia, porque es difícil como poder abarcar todas, pero entonces si no se puede ver hoy, me parece, yo les propongo que los pasemos por el grupito, que tenemos varios videitos muy cortitos que ejemplifican bien, digamos, la imagen tiene esa fuerza de que nos muestra con unas pocas imágenes, nos cuenta algo más complejo, entonces por ahí está bueno. Y lo otro es una película, también como para ver algo también más recreativo, digamos. Una película que se llama La Fuente de las Mujeres, que se la vamos a compartir por ahí por el grupo para que la vean cuando quieran ustedes, en sus casas. Si les parece, se lo pasamos al videíto y lo ve cada uno ahí en su casa. Sí, perfecto. Sí. Y bueno, y como para ir cerrando este encuentro, nos queda uno más que vamos a trabajar sobre estrategias de abordaje de las violencias de género. Bueno, queríamos proponerles que ahora sí se pongan, bueno, como promotores culturales de sus lugares, que pudiesen pensar qué pueden aportar como promotores culturales en el abordaje justamente de las situaciones de violencia de género. Solamente una aclaración acá. No es necesario que piensen solo las situaciones de violencia, los casos, digamos, ¿no? Las situaciones de violencia en la familia, sino que también pueden pensar o abordar la violencia desde lo que su organización ya hace. Digo esto porque a veces pasa que las organizaciones hacen muchas cosas en la prevención o en el acompañamiento y tal vez no las han pensado como violencia, como abordaje de las violencias. Pero bueno, esa sería como la tarea para la próxima, que puedan pensar cómo podrían aportar ustedes como promotores culturales. O cómo ya están aportando, claro. ¿No? Que a lo mejor
como dice Claudia, ya vienen haciendo y no lo pensamos como que estamos abordando la violencia, y si pensamos cómo se va dando la violencia, cómo tiene que ver con la cultura la violencia, ya venimos haciendo cosas. Entonces, bueno, de eso lo vamos a charlar la semana que viene. Nosotras seguiríamos hablando, pero no queremos hacernos la fama de que somos unas pesadas charlatanas, entonces nos vamos a medir y les agradecemos mucho. Pero es un tema bastante importante y creo que hoy en día, como está la sociedad en general, este tema como que es un tema principal que nos compete a todos, por decirlo así. Desde mi punto de vista, creo que 2 clases no sería poca, perdón. Sí. Pero ya logramos una más, Luli, este año. Entonces el año pasado. No, es así, me parece que es un tema que la sociedad hoy en día no está preparada para lo que se vive hoy en día, y como que necesitamos mucho más aprender y seguir, que la gente entienda a lo que vamos hoy en día, por decirlo así. Buenísimo. Bueno, les agradecemos mucho la participación, ¿sí? Y nos estamos encontrando de nuevo